¿Qué implicaciones tiene la dinámica entre China y Estados Unidos para las prioridades estratégicas de México en su relación con Europa o Asia? Primero, las tensiones geoeconómicas entre China y Estados Unidos influyen en cadenas de suministro regionales y en la volatilidad de mercados clave. Estas tensiones impulsan a México a mirar hacia alianzas que reduzcan vulnerabilidades en su economía exportadora. La evidencia reciente muestra un repunte en la diversificación de cadenas de suministro fuera de China, incluyendo países de Asia Sudoriental y México. En comercio, México ha seguido aumentando exportaciones a la Unión Europea y ha explorado acuerdos con Asia para mitigar riesgos. Pero, ¿cuáles son las implicaciones específicas para las prioridades estratégicas de México? En lo político, la relación entre China y Estados Unidos condiciona al espacio para autonomía estratégica de México en foros multilaterales. La narrativa de competencia tecnológica entre China y Estados Unidos afecta a inversiones y reglas comerciales que México debe monitorear. Datos recientes descartan que la inversión extranjera directa en México ha buscado compensar riesgos en cadenas críticas. En Asia, la conectividad logística de México podría beneficiarse de acuerdos con Japón, Corea y la ASEAN, reduciendo dependencia de rutas chinas. En Europa, el TLCUM y acuerdos comerciales existentes pueden servir como ancla para diversificar exportaciones mexicanas. La evidencia reciente sugiere en las cadenas de suministro buscan la resiliencia de no solo costas más bajos. Un reto clave es la tecnología, donde México podría beneficiarse de alianzas en energía limpia y manufactura avanzada. El sector automotriz mexicano, por ejemplo, podría alinearse con estándares nacionales para competir en mercados alineados con Europa y Asia. Ejemplos actuales muestran que la producción de semiconductores y componentes tecnológicos está cada vez más interconectada entre regiones. México podría aprovechar clústeres regionales para integrar cadenas de valor con Europa y Asia. La seguridad energética también importante. Cooperación con Europa en gas y transición a electrificación podría reducir exposición a shocks externos. En gobernanza, México podría buscar regulación coordinada en comercio digital y estándares de ciberseguridad para facilitar inversiones. El factor social también importa. Migración, competencia laboral y capital humano son activos para competir a nivel global. Datos de 2024 y 2025 muestran que Europa sigue siendo un destino clave para manufactura avanzada de México, mientras Asia crece como mercado de consumo. Así, la pregunta de fondo es cómo alinea México sus políticas exteriores para maximizar beneficios en Europa y Asia ante la competencia entre China y Estados Unidos. Una recomendación basada en evidencia es fortalecer capacidad en semiconductores, energía limpia y manufactura resiliente, con inversiones públicas y privadas. También sería clave emplear acuerdos comerciales que faciliten cadenas de suministro y regionales y reduzcan coste de entrada para empresas mexicanas. En resumen, el fenómeno China-Estados Unidos redefine el tablero estratégico y obliga a México a posicionarse entre socios europeos y asiáticos con autonomía y resiliencia.